Buenos días, saludamos a la audiencia de confidencialcolombia.com que a esta hora 8 de la mañana 9 minutos se suma a esta transmisión especial que estamos originando hoy, miércoles 7 de octubre desde la ciudad de Bogotá. Amanecemos en Colombia con las reacciones que se han generado luego de la confesión que hizo en las últimas horas el senador Carlos Antonio Lozada del partido FARC al diario El Espectador, donde admite que él fue el que ejecutó la orden del secretariado de las FARC para asesinar a Álvaro Gómez Hurtado en noviembre de 1995, una noticia que ha venido teniendo desarrollo desde el pasado fin de semana, cuando la JEP dio a conocer una carta donde los antiguos miembros del secretariado, por lo menos los que se acogieron al acuerdo de paz de esa guerrilla, admiten haber llevado a cabo una serie de homicidios, entre esos la del doctor Álvaro Gómez Hurtado, en noviembre de 1995. Esa es por lo menos una de las noticias más importantes a esta hora en Colombia, pero saludo como siempre a mi compañero de la redacción, Óscar Sevillano, con quien haremos un breve resumen de lo que está pasando en el país antes de saludar a nuestro invitado y conversar sobre nuestro tema central. Óscar, buenos días. Buenos días, Ernesto, y buenos días también para nuestra compañera Yasmín Barón. Buenos días, bienvenidos a una emisión más de Confidencial Colombia, hoy con un invitado muy especial en un tema que a todos nos atañe en nuestro país. Bueno, como bien lo decía Snyder, pues un poco sobre las noticias del día. Tiene que ver primero con la confesión de las FARC sobre su participación en el asesinato del ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado. Esta confesión, valga decirlo, a quien deja mal parada es a la justicia colombiana, a la investigación judicial, quien nunca tuvo en cuenta al grupo armado ilegal que pudo haber participado en este asesinato. Como bien vemos, pues fueron varios fiscales los que pasaron por ahí. Por allí pasó Alfonso Valdivieso, pasó también el fiscal Alfonso Gómez Méndez, el fiscal Eduardo Montealegre, Néstor Humberto Martínez, Luis Camilo Osorio y Mario Iguarán. En ningún momento se tuvo en cuenta a las FARC dentro de esta investigación, y hoy vemos que esta declaración entonces le da la vuelta a todo el caso y prácticamente obliga a partir de cero, porque hay que tocar todo, digamos como que todas estas partes en la investigación del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. También vemos, también en otras noticias tenemos la moción de censura, el debate de moción de censura que se dará hoy en la Cámara de Representantes al ministro Carlos Holmes Trujillo, y también en lo que tiene que ver con el debate que tuvo lugar ayer en el Senado de la República frente a la explotación de oro en el páramo de Santurbán. Los citantes, el senador Guillermo García Realpe, ha dicho que por favor se revoque del todo esta licencia, porque según él, el gobierno nacional al archivarla hizo una jugadita. Son por lo menos las noticias más importantes a esta hora en Colombia. Mucha expectativa, como señala usted, frente a lo que será ese debate de moción de censura en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo por los hechos que sucedieron hace ya cerca de 2 semanas, el pasado 9 y 10 de septiembre, por lo menos en la ciudad de Bogotá. Es, digamos, una de las noticias en la que vamos a concentrar nuestra atención el día de hoy, pero también el debate en la campaña presidencial que tendrá hoy lugar en Estados Unidos. Esta vez las fórmulas vicepresidenciales de Donald Trump y Joe Biden, Kamala Harris y Mike Pence se verán esta noche cara a cara en lo que será este debate que también se suscita nuestra atención, y estaremos pendientes aquí en Confidencial Colombia, Óscar. Y Óscar, Yasmín, si les parece, pues saludamos de una vez a nuestro invitado el día de hoy, porque en las últimas horas en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se aprobó el primer debate de una reforma política que contempla cambios estructurales para el sistema político y electoral del país, y por eso Óscar y Yasmín, hoy en Confidencial Colombia hemos invitado al representante a la Cámara, José Daniel López, de Cambio Radical,
Él es coordinador ponente de este proyecto de reforma política y vamos a conversar con él sobre esos cambios profundos que contempla esta reforma y también sobre la ola de críticas que se han generado a partir pues, de una propuesta específica que es la creación de 12 curules, por lo menos adicionales en el Congreso de la República, pero ya dejaremos que sea él quien nos explique y amplíe en qué consiste esta propuesta. Doctor López, buenos días y muchas gracias por acompañarnos aquí en confidencialcolombia.com. Buen día, Sneider. Gracias por la invitación. Un saludo también para Yasmín, para Oscar y para todo el equipo de Confidencial Colombia. Muy buenos días, representante. Buenos días, bienvenido, senador. Gracias. Pues, representante López, iniciemos con esta propuesta que creo que es la que ha generado más críticas en la opinión pública y es lo que se prevería que sería una ampliación del Congreso, por lo menos en 12 escaños más. ¿De qué va esto? ¿Cómo es esta propuesta? Por favor, explíquela a nuestra audiencia. Bueno, venga, agarremos el toro por los cachos para empezar hablando de reforma política por ahí y permítame diferenciar este tema en torno a dos elementos. El primero es si el Congreso debe o no debe aumentar su tamaño. Yo creo que no. Yo creo que no es saludable ni es momento para asumir más costos y por esa razón nosotros vamos a proponer en el segundo debate, y yo soy el coordinador ponente de esta reforma, y lo propondré en la ponencia, que es el texto base del segundo debate, que estas curules para las regiones más apartadas del país, que son necesarias, y ya explico por qué, no sean nuevas curules en el Congreso que generen más costo, sino sean curules que se sustraigan de las 100 curules que hoy hay para la circunscripción nacional del Senado. Eso es lo primero. Nosotros lo que vamos a proponer en el segundo debate es justamente evitar ese costo extra. Pero lo segundo es que acá sí hay un debate que dar, que de golpe es menos popular, pero sí es muy importante. Y es el tema de la representación política de las regiones más apartadas del país. Un académico se preguntaría, oiga, ¿por qué están proponiendo curules para departamentos en el Senado si el Senado se elige nacionalmente? Pues en teoría se elige nacionalmente, pero desde la Constitución del 91 para acá usted va a revisar y el 80% de los senadores actuales, por ejemplo, y así ha sido siempre, se eligen en un solo departamento con la enorme mayoría de su votación. Y eso lleva a que en la práctica, en la vida real, que es la que importa, el Senado tenga regiones del país que están absolutamente sobre representadas. ¿Cuántos senadores tiene el Atlántico? ¿Cuántos senadores tiene el departamento de Córdoba? ¿Cuántos senadores en toda su historia ha logrado elegir el Chocó? ¿O ha logrado elegir el Caquetá? ¿O ha logrado elegir el Putumayo, siendo estas regiones las de mayores índices de necesidades básicas insatisfechas? Y siendo estas regiones, adicionalmente, en gran medida las más golpeadas por el conflicto armado. Y recordando que las necesarias 16 curules para las víctimas, pactadas en el acuerdo de paz, no han tenido voluntad alguna por parte ni del gobierno ni de su coalición para salir adelante. Resumo nuestra postura en este punto, que es solo uno de los puntos de una reforma política estructural y ambiciosa, y que ayer ya se aprobó en su primer debate. No más curules en el Congreso, no curules nuevas en el Congreso, pero redistribuyamos las actuales para darle alguna cabida, una curul por departamento, a los 12 departamentos más abandonados y más olvidados del país. Representante, usted mismo lo ha dicho, este es solo un punto de muchos puntos que toca la reforma política, como las listas paritarias, como la financiación estatal, por ejemplo. Pero desafortunadamente proyectos como estos son ahogados por un solo punto que suelen ser los más polémicos. Así es. Digamos, ¿usted no cree que en esta coyuntura no es como tan, digamos, como tan dable proponer la creación de 12 curules? ¿O sin la duda, continuidad Oscar, de 12 curules? Oscar, sin duda, el palo no da para cucharas. Sin duda, la situación fiscal del país no permite crear 12 curules nuevas en el Congreso, y por eso reitero lo que proponía ahora. Y es, estas 12 curules no van a ser 12 curules nuevas, sino las vamos a tomar de las 100 curules que hay hoy de la circunscripción nacional de Senado, para darle 12 curules a los departamentos más olvidados del país, los más pequeños, y dejarle 88 curules, ya no 100, sino 88, a la circunscripción nacional.
De esa manera usted logra darle representación política a los departamentos más apartados, pero al mismo tiempo evita aumentar el costo y el tamaño del Congreso. Bueno, representante, nos llama la atención su propuesta y es las personas que están como representantes no pueden ejecutar ese tipo de acciones, no podrían representar esos departamentos, siendo que pues son funcionarios públicos. Lo que pasa es que tenemos un Congreso bicameral. En la Cámara, estos departamentos eligen 2 representantes. Pero el Senado, que es una corporación más pequeña y por ende cada senador individualmente tiene mucho más poder que cada representante individualmente, estos departamentos nunca o muy pocas veces han podido estar representados. Entonces, ¿qué pasa? Que no es la misma la presión, la fuerza, la gestión ante el gobierno por necesidades regionales que pueden hacer 2 representantes en la Cámara, en un total de 172 representantes que hay hoy, que lo que pueden hacer 2 representantes y un senador. Cuando el Senado es una Cámara que hoy tiene 107 miembros y por ende el poder, el peso específico de cada senador es mayor. Luego yo creo que una apropiada representación política, una medida casi que de sobre representación para las regiones más pobres, más apartadas, más golpeadas por el conflicto, sí, sin duda avanza en la dirección correcta, bajo el entendido que esto no debe generar más costos ni más curules. Representante José Daniel López, en la práctica, ¿cómo funcionaría, digamos, la elección de... Excúsenme, estoy aquí al aire. Representante López, en la práctica, ¿cómo funcionaría la elección de estos senadores, entiendo, en estas circunscripciones, por lo menos en los departamentos específicos donde se ampliaría el cupo de participación política en el Congreso? ¿Qué requisitos deberían tener las personas que aspirarían a esas curules? No, Snyder, los mismos requisitos que para ser senador de la República. Lo que cambia es que en esos departamentos la gente ya no votaría por el Senado Nacional, sino votaría por el Senado Departamental, garantizando una representación mucho más próxima, mucho más conectada con la ciudadanía. Pero al mismo tiempo, esta figura hay que entenderla en un contexto más amplio, y es el de otros cambios estructurales que estamos introduciendo al sistema de partidos y al sistema electoral. Estamos eliminando el voto preferente, estableciendo la democracia interna obligatoria para la conformación de las listas, estableciendo las listas paritarias para que más mujeres no solo sean candidatas, sino sean elegidas. Luego creo que una apropiada comprensión de la figura del Senado regional se entiende en la medida que se entienda como una de varias medidas para modernizar la política en Colombia. Representante, hasta el momento, en el momento en que se conoció esta idea y que se comenzó a discutir ayer en la Comisión Primera de Cámara, la opinión pública comenzó a opinar en contra de esta idea. Si esto sigue creciendo, pues de manera exponencial, ¿ustedes estarían dispuestos a retirar esa proposición? Oscar, reitero, el descontento de la opinión pública no es por el Senado regional. A la gente no le molesta que el Chocó, que el Caquetá, que el Putumayo tengan representación en el Congreso. Lo que a la gente le molesta es que se creen nuevas curules. Y eso queda resuelto con la fórmula que estoy proponiendo, y es que esas curules no se adicionen, no se sumen al total de curules que hay hoy, sino que simplemente se redistribuyan las curules hoy existentes para la circunscripción nacional de Senado. Hoy son 100 curules para la circunscripción nacional. Lo que nosotros propondremos en el segundo debate es que a la circunscripción nacional de Senado le queden 88 y se destinen 12 para los departamentos más abandonados del país. Luego, ahí logramos los 2 propósitos que hemos señalado. Representación política en el Senado para las regiones más apartadas y no aumentar ni el costo ni el número de curules, que es eso, siendo absolutamente precisos, lo que puede molestar a la opinión pública y, por supuesto, con justa causa. Representante, esta noticia todos es sorpresiva y por lo menos en lo que es Suecia e Italia disminuyen los parlamentarios. ¿Cómo explicarle al pueblo colombiano que en Colombia de alguna manera estamos retrocediendo? Explíquenos, por favor. Yasmín, por eso reitero la propuesta que hemos presentado ante el Senado, que presentaremos ante la plenaria de la Cámara. Nuestra propuesta no es aumentar el tamaño del Congreso. Tampoco acompañamos las propuestas
demagogas por demás del Centro Democrático, que prácticamente a lo que apuntan es al cierre del Congreso. Nosotros sí creemos en las instituciones fuertes, sólidas, en un Congreso bicameral, pero nuestra propuesta no es aumentar el tamaño del Congreso, nuestra propuesta es redistribuir las curules del Congreso para darle mayor cabida a las regiones más apartadas del país en el marco de una reforma política muchísimo más amplia, en donde nos vamos a dar una pela que es fundamental, y es la eliminación del voto preferente. Es que lo que no puede seguir pasando y lo que cambia esta reforma a partir del año 2023 es que en Colombia se sigan presentando 10.000 candidatos a buscar financiación todos al tiempo, con los riesgos de corrupción que eso supone, que el mayor rival político de un candidato no sea su adversario ideológico, sino sea su compañero de lista, lo cual ha minado la consistencia programática de los partidos políticos. Lo que no puede seguir pasando es que en Colombia tengamos una población de 51% de mujeres, pero solamente el 20% del Congreso son mujeres o el 11% del Consejo son mujeres. Por eso esta también introduce las listas paritarias, para que mujeres y hombres se alternen los lugares en las listas y así tengamos más mujeres elegidas. Luego se trata de una reforma estructural necesaria para volver más transparente el ejercicio electoral, para fortalecer el sistema de partidos y que, reitero, no debe en ningún caso llevar a un incremento del tamaño del Congreso, razón por la cual haremos esta propuesta para el segundo debate. Sobre esos dos puntos, quiero preguntarle, doctor José Daniel López, le recordamos a nuestra audiencia que nos ve a esta hora a través de nuestras redes sociales y de confidencialcolombia.com. Estamos conversando con el representante a la Cámara, José Daniel López, ponente de del proyecto de reforma política que cursa en el Congreso y que ayer fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera. Quiero preguntarle sobre esas dos propuestas que usted hacía mención hace un momento, lo de las listas paritarias y lo de otro tema que ya se había tocado en otras reformas, pero que, digamos, el mismo sistema no deja que se reforme, es el tema de las listas cerradas. Y preguntaba, ¿cómo evitar para no, digamos, no ser presos de la dictadura del bolígrafo, entre comillas, si se puede llamar a esta costumbre, una vez se implemente el tema de las listas cerradas, que no sean los mismos con los mismos? No, ese tema, esa es la pregunta medular sobre la reforma política. Las listas cerradas tienen varios beneficios: el beneficio de la transparencia y de la reducción de riesgos de corrupción, el beneficio de la disciplina y la coherencia de los partidos, pero tienen un riesgo, y es el que usted señala, Snyder, y es el riesgo de la dictadura del bolígrafo, porque entonces el jefe de cualquier partido dice: de primero va este que es mi mejor amigo, de segundo va este que es mi segundo mejor amigo, de tercero este, y ese que no me lleva la corriente, ese lo dejo de 37. ¿Cuál es la medida de manejo que le damos a ese riesgo en la reforma política, Snyder? Democratización interna obligatoria. ¿Eso qué significa? Que para la selección de los candidatos y la definición de su orden en una lista al Congreso, al Consejo, a la Jala, a la Asamblea, debe obligatoriamente desarrollarse un proceso de democracia interna. Sea una consulta popular para escoger estos candidatos, sea una consulta cerrada solo con los militantes del partido, sea una convención democrática. Por ejemplo, el Polo Democrático en eso tiene una larga tradición, se ha anticipado y siempre elige a sus candidatos por medio de convenciones que a su vez se eligen democráticamente, pero debe ser la ciudadanía la que defina quién va de primero. Por eso, listas cerradas, pero con democracia interna. Representante, hagamos un poquito de pedagogía a la audiencia. Con las listas cerradas, digamos, hoy con el voto preferente se financia al partido, se financia al candidato, ¿sí? Con la lista cerrada se estaría financiando al partido y es el partido quien debe hacer en campaña en pro de todos los candidatos. Así es, en la medida en la que es el partido por el cual se vota. Y usted como elector, Oscar, ya no va a votar. Yo, por ejemplo, yo era Cambio Radical 118 a la Cámara. Ese fue mi número. Escogí ese número un poco exótico porque era el último y eso me ayudaba mucho a hacer pedagogía. O sea, busqué en el último de Cambio Radical y eso me ayudó. Pero así como yo era el 118, estaba la 101, que es Ángela Sánchez, el 112, el 103, el 104, el 105, cada uno buscando financiación, cada uno reportando la financiación ante el Consejo Nacional Electoral. Esos números se acaban. Ahora usted solamente va a votar por el logo, el Cambio Radical, del Verde, del Centro Democrático, del Liberal, del que usted quiera, del que usted prefiera. Y por ende la responsabilidad de financiación de las campañas va a reposar
únicamente en el partido político. Hay una propuesta que nos quedó pendiente porque de algún modo no había consenso, y es migrar a la financiación 100% estatal de las campañas, y es que sea el Estado, no asignando más recursos, sino con los recursos que asigna hoy, la única fuente válida de dinero para las campañas políticas. Pero esta es una propuesta, digamos, que todavía, que se puso sobre la mesa. Yo, de hecho, a mí personalmente me gusta. Yo creo que entre más equidad haya en el acceso a recursos, más justa termina siendo la competencia, pero sí es un tema que espero que se desarrolle y que empiece a aparecer en la reforma en próximos debates. Muy bien, representante. ¿Y qué necesita para que esto se haga realidad, siendo que ya usted está en la marcha? ¿Qué necesitan todos los representantes y el Senado? 7 debates más, Yasmín. Tengo que lograr 4 debates de aquí al 16 de diciembre, 4 debates del 16 de marzo al 20 de junio. Entonces, esto es son 2 carreras al tiempo. Una esta, que es el debate de los contenidos, pero otra es estar patinando el proyecto para que lo trasladen rápido a la comisión o a la plenaria para radicar la ponencia a tiempo, para que lo agenden en el orden del día. Entonces, esas son las cosas que tal vez la ciudadanía a veces no ve la labor de los congresistas, que sacamos reformas adelante, y es que nos toca estar impulsando y acelerando el trámite, porque los términos son súper perentorios y cualquier día que se nos vaya además puede significar el hundimiento de una reforma estructural e importante como es la reforma política. Yo voy a hacerle 2 en una, entendiendo que tenemos pues limitado el tiempo, y tiene que ver con esa otra propuesta que me parece muy interesante, y es lograr las listas paritarias. Si bien con la ley de cuotas se logró un poco participación femenina en esas instancias del poder, quiero preguntarle cómo se garantizaría y a qué sanciones se expondrían los partidos que no cumplan con esas listas paritarias. Y quiero preguntarle si también esta reforma contempla otro tema que se ha debatido en el pasado, y es el tema del voto obligatorio en Colombia, representante López. Permítame arrancar por la segunda pregunta, y es: no trae el voto obligatorio. Yo personalmente no creo en el voto obligatorio por una razón filosófica, en donde no pretendo estar en lo correcto, es simplemente mi opinión personal, súper debatible y súper rebatible. Es que yo creo que en una democracia real, una opción válida para los ciudadanos debe ser la de no participar. O sea, una opción democrática, profundamente democrática, es decir, yo no voto. Cuando se limita esa posibilidad, creo que estamos siendo un poco menos democráticos. Paso a la primera pregunta. Listas paritarias. Usted mencionaba la ley de cuotas de Snyder, que establece que el 30% de los candidatos en una lista deben ser mujeres. Eso sirvió para que más mujeres se candidatizaran, pero no ha servido para que más mujeres sean elegidas. Yo hago parte de la Comisión Primera de la Cámara y somos 38 miembros. De esos 38 miembros, 4 son mujeres y 34 somos hombres. En el Congreso, somos 80% hombres, 20% mujeres. En los consejos municipales, ya lo decía, 11% de mujeres, 89% de hombres. Las listas paritarias lo que logran es que en una lista cerrada, porque desde el 2023 las listas serán cerradas según esta reforma, si el primer renglón es un hombre, el segundo renglón es una mujer. Si el segundo renglón es una mujer, el tercero es un hombre, la cuarta es una mujer, y así sucesivamente. Eso está absolutamente medido, que es la única posibilidad real de generar medidas de discriminación positiva, de medidas de choque, para permitir no que haya más mujeres candidatas, sino más mujeres elegibles. Sanciones como tal no hay, pues digamos, si hay una sanción implícita muy grave, y es que si usted como partido presenta una lista que no es paritaria, en donde no hay alternancia de género, pues la autoridad electoral simplemente no se la recibe. O sea, la sanción es que si su lista no es paritaria, no puede inscribirla. Sí, yo le tengo una última pregunta, representante, porque entendemos que debe salir. Y tiene que ver con la moción de censura que se debate hoy en la Cámara de Representantes al ministro Carlos Holmes Trujillo. Quisiéramos saber cuál es la posición de Cambio Radical y si hay ambiente para que esta moción de censura prospere, o como todos tememos, pues se va a caer. Permítame responderle eso en 2 momentos, como partido y como José Daniel. Como partido nos reunimos el lunes en bancada y no hubo consenso. La consecuencia del no consenso es que tomaremos decisiones luego de oír el debate de hoy. Recuerden ustedes que las votaciones no son hoy, sino son el próximo martes o el próximo miércoles. En 10 días. Aunque yo me debo someter a una decisión de bancada,
yo tengo preocupaciones genuinas sobre la gestión del ministro de Defensa. Primero, porque la seguridad territorial está desbordada, las masacres es un hecho evidente, se han incrementado, el número de homicidios en Colombia va al alza, y eso que estamos en época de pandemia y donde hubo un tiempo largo de cuarentena, donde en general los indicadores de criminalidad bajaron, pero aún así los homicidios han aumentado. En segundo lugar, no me gustó la respuesta del ministro a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que acá sí hay una cultura que debemos construir, es una cultura de acatamiento, de respeto a la autoridad judicial. Y de algún modo hay una vertiente política radical que está en la onda de desafiar a los jueces y de someterlos a referendos y en lo posible de eliminarlos o unificarlos. Yo en eso no voy. Tercero, yo soy un defensor de la fuerza pública, yo no soy un dirigente político de izquierda, yo milito en Cambio Radical. Creo en el orden, creo en el uso legítimo de la fuerza del Estado. Y desde esa perspectiva creo que a la institución militar y a la institución de policía debemos rodearla, debemos protegerla y ayudarla a modernizarse. Y no puede ser que en tiempos en donde es evidente que se requiere una reforma que modernice la policía, que haga más estrictos sus mecanismos de reclutamiento, que fortalezca su formación, que fortalezca las sanciones contra algunos, no todos ni la mayoría, que abusan de su poder, la actitud del ministro sea una actitud de negacionismo. Creo que el mejor liderazgo en asuntos públicos es el liderazgo autocrítico, es el liderazgo reformista, y en ese sentido yo tengo preocupaciones que hoy expresaré en el debate bajo el entendido que la bancada tendrá que tomar una decisión. Pues representante, muchísimas gracias por estar aquí en Confidencial Colombia. Esta es su casa, aquí lo esperaremos de nuevo. Pues entendemos que ya debe salir, porque el debate creo que es en media hora, si mal no estoy, o en 20 minutos. Pues muchísimas gracias y no sé si tenga algo que añadir al respecto. No, simplemente agradecerles por la invitación a ustedes y a todos los televidentes, que Dios los bendiga y un feliz día. Gracias. Muchas gracias, representante. Muchas gracias por aceptar la invitación a Confidencial Colombia, representante. A ustedes. Chao, chao. Y Oscar, Yasmín, pues aquí vamos a estar muy pendientes en confidencialcolombia.com de lo que será el trámite de esta reforma política en el Congreso de la República. Pasó el primer debate, todavía le quedan 7. Recordemos que es una reforma que toca la Constitución y pues esperemos cómo termina, porque pues normalmente en el Congreso digamos que no está la tradición de que los mismos políticos reformen el sistema por el cual se rigen. Por eso pues vamos a estar muy pendientes y a ver en qué termina esta nueva reforma política que hace curso en el Congreso. Oscar, Yasmín, no sé si tengan un comentario adicional frente a lo que acaba de decir aquí en Confidencial Colombia el doctor José Daniel López. Sí, claro que sí, Schneider. Pues vamos a ver, como usted mismo lo dice, qué pasa con la reforma política. Se inician los primeros trámites en Cámara de Representantes. Vamos a ver qué ocurre cuando llegue a Senado de la República. Sí, definitivamente las listas cerradas, que es el corazón de la reforma, se mantienen o si se cae. Creo que si las listas cerradas se caen, pues se cae la reforma política como tal. Ya no tendría sentido porque se supone que ese es el problema del sistema electoral en Colombia. El tema de las listas abiertas, el del voto preferente, ese es el que ha traído la corrupción al país, que comienza desde lo electoral. Yasmín. Sí, estaremos haciéndole pues un seguimiento muy atento a este tema. Estaremos mirando con nuestros ciudadanos, con nuestros televidentes, con toda nuestra audiencia, ¿qué pasará al respecto? Vamos a hacerle seguimiento a los siguientes debates, que son 7 de aquí a diciembre, como bien lo dijo José Daniel, y pues siguen 4 más hasta marzo. Entonces, para que lo tengamos muy claro, hasta cuándo tendremos que esperar para que esta ley sea o no una realidad. Sí, creo que el tema paritario, digamos, aunque es importante, no es tan esencial como sí lo es el de las listas cerradas. Este es el punto más álgido de toda la reforma. Y pues, como bien lo dijo el representante, puede ser que en el documento a discutir pues se toquen temas bastante importantes para el país, pero desafortunadamente el más polémico, es el que opaca toda la discusión, y en este caso pues es el de las 12 curules el que lo está opacando, y creo que no es como el escenario más conveniente. En este momento creo que no es el escenario más conveniente para discutir eso, Schneider. Así es, Oscar, porque como decíamos al principio de esta transmisión, una vez aprobado en primer debate
Este proyecto de reforma política, la propuesta que quedó sobre la mesa o la noticia que trascendió fue esa, que se crearían en principio pues 12 nuevas curules o 12 nuevos escaños en el Congreso de la República, pero bien ha señalado aquí el doctor José Daniel López que pues propondrá en segundo debate que no se creen 12 nuevas curules, sino que se sustraigan de las que ya existen actualmente, por lo menos en regiones donde hay mayor representatividad, y se le otorgue a zonas del país donde la representatividad, por lo menos en el Senado de la República, es muy baja o inexistente, casos como el departamento del Chocó, el departamento de Putumayo, el departamento del Amazonas. Dijo aquí en Confidencial Colombia hace unos minutos el representante José Daniel López. Pues por supuesto es una noticia pues a la que hay que hacerle mucho seguimiento, Oscar. Como decíamos, digamos, no es costumbre y no es, digamos, una tradición en Colombia que los políticos sean muy amigos de reformar el sistema por el cual se rigen y por el cual se eligen. Entonces, pues va a ser, digamos, complicado, por decirlo menos, que esta reforma pase tal cual como va hasta el momento, pero pues eso ya será parte del debate y por supuesto vamos a hacerle aquí mayor seguimiento a este tema trascendental que, dijo el representante López, también empezaría a regir en caso de que se apruebe a partir del 2023. O sea que no entraría, Oscar, por lo menos a la elección parlamentaria del 22, ¿no? Sí, Snyder, pero si me permite sacar la bolita de cristal, lo mismo, Yasmín, yo podría vaticinar de una vez que ningún partido va a permitir que esa sustracción de esas curules a partir de las 102 que ya existen. ¿Por qué? Porque si un senador es elegido mayoritariamente por Bogotá, pues ese no va, el partido no va a permitir que ese senador desaparezca para darle paso a otro que puede ser con menos votación en Guaviare o en Baupés. Yo la verdad dudo mucho que esta propuesta de sustracción de las 102 curules que hay salga adelante. Pues acá hay algo claro, y es que si no pasara esto, y lo que tú dices, lo que acabas de argumentar, es que los departamentos abandonados, como dice mi compañero Slater, siguen en el mismo abandono. Y aquí por lo menos César Rodríguez, que está en nuestro Facebook, dice que lo que hay que hacer es reducir el Congreso, pero a los mismos congresistas no les conviene. Si hacen una encuesta, se darán cuenta que eso es lo que la mayoría quieren. Entonces, es decir, que lo que los colombianos queremos es no ver los mismos siempre en el Congreso o en el Senado. Entonces, pues no es el sentir de uno de nuestros televidentes, de nuestra audiencia. Y bueno, entonces nos toca hacerle seguimiento a todo esto y pues estaremos muy atentos a ver qué ocurre. Es lo que nosotros como comunicadores tenemos la responsabilidad de mantener informados a nuestra audiencia. Y el debate de moción de censura del ministro Carlos Gómez Trujillo. Ya el Partido Liberal, que es mayoría en cámaras, dijo que apoyaba la moción de censura, se suma a los partidos de oposición. Sin embargo, falta los de Cambio Radical, la U, el Partido Conservador y por supuesto los del Centro Democrático, que muy posiblemente apoyen al ministro. Sí, Oscar, y antes de despedirnos de nuestra audiencia, desconectar esa transmisión, un breve resumen. Al principio pues teníamos el tiempo limitado porque tenía su agenda copada el doctor José Daniel López, pero un breve resumen antes de despedirnos, un breve resumen noticioso, como dicen mis compañeros, pendientes del debate de moción de censura que tendrá lugar hoy en la Cámara de Representantes. No tengo muy claro, Oscar, ¿este debate es semipresencial o será 100% virtual? Semipresencial, precisamente, y esa es una de las noticias del día. Se dio ayer con el concepto que emitió la ARL positiva a la posibilidad de que el Congreso retorne a las sesiones presenciales. La ARL positiva emitió un concepto donde dice que las sesiones deben hacerse de manera semipresencial, con 32 personas en las plenarias, tanto de Cámara como de Senado únicamente, el resto de manera virtual, porque las condiciones físicas tanto de las comisiones como de las plenarias no permiten que se pueda hacer de manera presencial, y dentro de las plenarias no hay la suficiente ventilación como para evitar
que el riesgo de contagio sea menor, por el contrario, pues será mayor. Y hay que tener en cuenta que en el Congreso de la República no solamente hacen presencia los senadores y representantes, sino también los funcionarios de UTL, los contratistas, el personal de planta, los periodistas que asistimos allá a cubrir todos los debates, y la policía, el personal de aseo, el personal de cafetería y también las personas que visitan a diario el Congreso de la República, que suman más de 6.000 personas y que podrían volver el Capitolio Nacional y el edificio nuevo un centro de contagio. Sí, Oscar, un concepto que por decirlo menos ha sido fuertemente criticado, al menos por dos senadores de la República. Uno es Rodrigo Lara de Cambio Radical y el otro es el senador Roy Barreras del partido de la U, que ven este concepto de la ARL positiva, que hay que decirlo, es una entidad también gubernamental, por lo menos depende del Estado, y ellos ven esto como otro pretexto más que utiliza el gobierno para mantener cerrado, entre comillas, el Congreso de la República y la democracia, pues también vía Zoom, que es la plataforma que utilizan en el Congreso de la República para sus debates. Fuertemente criticado este concepto al que usted hace referencia de la ARL positiva, pero pues eso hace parte también pues del debate político que vivimos en Colombia. Y yo creo, Oscar, para terminar la noticia, esta transmisión, una noticia reciente y tiene que ver con una propuesta o una petición más bien que hacen desde el alto gobierno, el alto comisionado para la paz, el doctor, miércoles se me fue el nombre del alto comisionado en este momento, el alto comisionado de paz está pidiendo, o es por lo menos lo que está planteando el gobierno, que el senador Julián Gallo o Carlos Antonio Lozada de las FARC se aparte o deje su curul en el Congreso tras la revelación a la que hacíamos referencia esta mañana, la revelación que él hizo en las últimas horas al periódico El Espectador de ejecutar la orden del secretariado de las FARC para pues asesinar en 1995 a Álvaro Gómez Hurtados. Entonces el comisionado para la paz está planteando que el senador Carlos Antonio Lozada sea parte del Congreso, en el entendido pues de que dice él que pues una vez confesado este crimen pues la JEP debería actuar, aplicar lo que se contempla o lo que quedó contemplado en la ley estatutaria que le dio vida jurídica a la JEP, y pide él que se aparte pues el senador Carlos Antonio Lozada de su curul en el Senado de la República. Por supuesto, esta es una noticia que está generando pues muchas reacciones en el mundo político, porque pues ven eso también como un ataque, uno más por lo menos del gobierno, hacia la implementación del acuerdo de paz, Oscar. Y es que evidentemente así pareciera, porque si por cada crimen o por cada acto de guerra que hayan ejecutado las FARC y los confiesen, pues a ese paso entonces las curules de las FARC pues quedarían vacías, ¿sí? Y esa es como la pregunta que habría que hacerle al alto comisionado Miguel Ceballos. A Miguel Ceballos, sí. El que ha dado estas declaraciones, si es que esto es una manera de dispararle al proceso de paz desde el gobierno nacional, utilizando las mismas leyes o las mismas normas que estableció el acuerdo de paz. Yasmín. Sí, también estaremos muy atentos hoy al debate vicepresidencial en Estados Unidos entre Kamala Harris y Mike Pence. Estaremos muy atentos a este debate, a sus propuestas. Y acá hay una novedad, y es que van a poner unos aislantes, como unos vinilos, para que en el caso de que alguno de los dos esté contagiado con COVID-19, no contagie al contrincante y a las personas que estén pendientes. Entonces fíjense que ya están tomando medidas, teniendo en cuenta lo que pasó en el primer debate con los candidatos a la presidencia. Ya que hablamos de Estados Unidos, tenemos que hablar también de la calle Álvaro Uribe, que se inauguró en Miami, ¿no? Que está a punto de inaugurarse en Miami. Bueno, vamos a ver hasta cuándo dura esta calle con este nombre, ¿no? Pues no le daría mayor relevancia al tema, Oscar, así que sí, pues yo creo que el expresidente debe ocuparse ahora de sus líos jurídicos y debe pues solucionar sus problemas que tiene con la justicia. Y la verdad pues creo que el debate que se armó en torno al nombramiento no de una calle pues me parece, digamos, un poco irrelevante, y creo que deberíamos ocuparnos pues más bien de hacerle seguimiento a ese proceso, que por cierto mañana se realizará la audiencia. La juez 30 de garantías pues realizará la audiencia
para definir si deja o no en libertad o si acoge o no la solicitud de libertad de la defensa del ex senador Álvaro Uribe Vélez, luego que la Corte Suprema de Justicia la semana pasada decidiera que pues la competencia del caso ya queda completamente en manos de la juez. Y pues vamos a ver, porque ahora la pregunta, Oscar, en este caso es mirar o que la juez decida, porque la Corte pues no tomó ninguna decisión al respecto, solamente tomó decisión frente a la competencia de la juez, pero pues está la pregunta sobre la mesa sobre en qué parte o en qué punto iniciará el proceso la juez. Si decide que inicia desde cero, pues ya usted sabe todo lo que eso representa, o si tendrá en cuenta pues toda la investigación que ya ha adelantado previamente la Corte Suprema de Justicia, Oscar. Claro que sí, Ernesto, en lo que tiene que ver con Bogotá, recordemos que la alcaldesa Claudia López ayer dio la alerta, lanzó la alerta porque la ciudad capital seguramente se presenten 2 brotes nuevos de COVID-19. Uno finalizando octubre y otro en el mes de diciembre, lo que, digamos, cerraría de tajo la posibilidad de que bares y discotecas abran para esta fecha en la que acostumbramos pues todos los colombianos a celebrar, y especialmente aquí en Bogotá, Schneider. Oscar, Yasmín, creo que después de este completo resumen informativo, que por supuesto invitamos a nuestros seguidores y a nuestra audiencia a ampliar todas estas noticias en confidencialcolombia.com, pues creo que hemos llegado al final de esta transmisión, no sin antes invitarlos a que estén muy pendientes de confidencialcolombia.com y de nuestras redes, Oscar, porque muy posiblemente estaremos transmitiendo ese debate de moción de censura que tendrá lugar hoy en la Cámara de Representantes y que por supuesto ocupará la atención por lo menos del mundo político en Colombia, y aquí en Confidencial Colombia usted sabe que pues la política nos mueve también, Oscar. Oscar. Feliz día.